En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor Jesús, en esta noche te pido, Padre Celestial, que nos ayudes, nos protejas y que envíes a tu Espíritu Santo para que todas entendamos. Entendemos bastante, Señor, pero todavía nos falta. Y cada día aprendemos más de ti, Señor. Te pido que el Espíritu Santo ayude más a don Carlitos para que él siempre esté dispuesto a todo lo que él nos enseña, porque cada día él nos habla más de ti, Señor. Te pido, Padre Celestial, que nos ayudes, que nos protejas de este mal que anda, Señor, porque mucha gente está enferma. Mucha gente ha morido, Señor, ha muerto, Padre Celestial. Te pido, Padre mío, que ayudes a todas las personas que están enfermas por el mal que anda, Señor. Te pido protección para todos. Te pido, Señor, que nos perdones de tanto pedirte, Padre Celestial. Pero tú sabes, Señor, todo lo que está pasando en el mundo, Padre. Todo lo que hay, todo lo que se oye, todo lo que se ve, Señor. Que tú pares ya un poco todo lo que está pasando, Señor. Te pido que nos protejas con tu manto poderoso, en especial a toda la comunidad de tu iglesia, de todas las iglesias en general, Señor. Especialmente aquí en Bosques, a todas las comunidades de tu iglesia, Señor. También a nosotras, las Mónicas y sus familias, Señor. Te pido que los protejas, que los guardes, Señor. Porque ya es mucho, Padre Celestial, todo lo que está pasando, Señor. Solo tú, Padre, nos puedes ayudar, proteger, acompañarnos y librarnos de todo, Señor. Te pido, Padre Santo, por todos mis hermanos que están enfermos también, Señor. Y por los que no están enfermos, Padre, que los protejas también, Señor. A toda mi familia, Padre, que los ayudes y los protejas, Señor. De todo, Padre Celestial. ¿Qué es lo que más te pedimos, Padre Divino? En esta noche, Padre, te sigo pidiendo que estemos todas y las que faltan, que se conecten también, Señor, para que escuchen tu palabra a través de don Carlos, Señor. Ayúdalos, protégelos, Señor. En tu nombre poderoso, Señor, ten misericordia de todos, de toda la humanidad, Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quien nos ofende. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. A ti, Mamá María, también te saludamos con las buenas noches, Virgen Divina, tú que estás cerca de Dios, tú que estás cerca de tu Hijo, Madre mía, ten piedad y misericordia. Pídele a Dios nuestro Señor por todos nosotros. Virgen Santísima, ayúdanos, protégenos con tu manto. Virgencita linda, ten piedad y misericordia también de nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa Santa María, María, Madre de Madre de Dios, Dios, ruega por ruega nosotros por los pecadores, pecadores, ahora y ahora en y en la hora de la nuestra hora de muerte. la muerte. Amén. Amén. Nos cubrimos con la sangre de Cristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Bueno, hermanas, buenas noches de la comunidad Buenas Madres noches. Buenas Mónicas. noches. Buenas noches, don Carlitos. Estamos viviendo bajo el amparo de un Dios misericordioso que nos cuida, nos protege, nos abraza, nos acuchucha, nos escucha, ¿verdad? Y con su ternura nos ilumina en el Espíritu Santo, nos da la fe para creer en el poder de Dios, nos da la esperanza para esperar en Él, todo lo bueno que Él tiene preparado para nosotros. Y nos da ante todo su misericordia, que es el tema, que como ustedes han visto, es el tema medular del anuncio del reino de Dios. La misericordia de Dios manifestada en Jesús es el reino de Dios. Por eso es que decimos que Jesús es el reino, porque Jesús nos presenta la misericordia del Padre, pero Él no solo nos la presenta reflejándola, sino que viviéndola. Él refleja la misericordia del Padre porque Él la vive. Y esa misericordia del Padre es el Espíritu Santo. Y ese es el anuncio del reino de Dios. El anuncio del reino de Dios consiste en que tú y yo reflejemos la misericordia del Padre, pero que también la vivamos. Y la vivamos de tal manera que ya no seamos nosotros los que vivimos, sino que es Cristo el que vive en nosotros. Entonces ya nos convertimos en Cristos. Ya somos enviados a anunciar el reino como fue enviado Jesús. Pero así como lo hizo Jesús, Jesús reflejó al Padre y Él vivió la experiencia del reino porque Él es misericordia. Así quiere que nosotros seamos, que seamos nosotros misericordia. Bueno, enamoradas de Jesús como yo, continuemos con nuestra catequesis. Hoy vamos a adentrarnos en el tema número 18. Miren cómo hemos avanzado, ¿verdad? Cómo es el lindo el Señor. Y cada tema tiene su propia riqueza y esconde su propia enseñanza para que se vaya desvelando poco a poco en nuestra conciencia, en nuestra mente, y vaya como decía el Papa Francisco, tejiendo esa tela que va formándose por la misericordia de Dios, unida por la misericordia de Dios. Esa tela, ese manto del que hablaba la hermana que nos cubre, ¿verdad? Ese manto de la misericordia de Dios, cada vez lo vamos ahí tejiendo, dice, en cada capítulo, en cada tema que vemos, ¿verdad? Así como cuando ustedes hacen el crochet, ¿verdad? Y ahí están, ¿verdad? Uniendo unas hilos con otros, ¿verdad? Y con aquella paciencia. Y así anda el Señor con nosotros, mire que ahí con esas agujas de crochet, que a veces soy yo, a veces el sacerdote Juan Carlos, otros el padre Fray Ángel, y así, ¿verdad? Los que tienen a su alrededor, que son maestros, imitando a Jesús, ellos son los que son las agujas ahí que están enhebrando, tratando de agarrar, y a veces ustedes que son esa seda o esa lana, se zafan, hombre, se quieren zafar de la aguja, ¿verdad? Y ya se hacen las locas, ¿verdad? Y entonces ahí el trabajo ya del maestro es como a ver cómo jalar con la aguja, con ese ganchito y volverlas a enganchar para que perseveren en su comunidad, para que perseveren en la enseñanza. Y hoy tiene mucho que ver eso que les estoy poniendo como una imagen, porque el tema se llama la parábola de las vírgenes prudentes y la preparación para la llegada del reino. Hemos llegado a un momento en el cual ya nosotros sabemos que el reino de Dios es vivir la misericordia de Dios en nuestras vidas, manifestar esa misericordia porque nos hemos apropiado de ella. Y entonces ahora nos dice que para que vivamos la plenitud de esa llegada, de ese reino que Dios nos ha ofrecido en Jesucristo, pues debemos prepararnos día a día para ese encuentro final con el Señor. Y este es un asunto muy serio, ¿verdad?
serio, alegre, ¿verdad? Serio, gozoso, pero formal. No se debe tomar a la ligera. Es un asunto serio que no se debe improvisar a última hora. Y eso es lo que vamos a reflexionar esta noche. Vamos a ver cómo las vírgenes, las prudentes y las necias nos enseñan, ¿verdad? Que el asunto serio del reino de Dios, que significa el vivir en plenitud la misericordia de Dios al final de nuestro camino, ¿verdad? Eso no se debe improvisar jamás porque es el futuro de nuestra vida espiritual, de nuestra alma, para la cual nosotros nos estamos preparando. En el tema de la semana pasada, pudimos encontrarnos con la palabra parusía, ¿verdad? Que es la venida de Jesús, donde se va a establecer definitivamente esa soberanía divina en el mundo, porque el Padre va a poner todo a los pies de Jesús. Mientras esa parusía llega, nosotros como cristianos estamos llamados a vivir de una manera, de una fe que espera. Se llama fe expectante. Eso quiere decir, esa palabra expectante, quiere decir que es una fe que espera, es una fe con esperanza. No solamente creer, sino que creer y esperar, ¿verdad? Entonces tenemos que vivir de esa manera, dice, como aquel que sabe que va a recibir algo al final y está con la certeza de que lo va a recibir, pero espera recibirlo, espera recibir. Y en constante vigilancia, porque no podemos descuidarnos de apartarnos de la enseñanza que hemos recibido hasta hoy, de vivir la misericordia en nosotros mismos y con los demás, y con toda la creación. Entonces tenemos que estar vigilantes para que no venga el ladrón que viene de noche, ¿verdad? Que es cuando nos apartamos de Dios y nos roba la paz, nos roba la ilusión, nos roba el entusiasmo, nos roba la fe, nos roba la esperanza. Ya escuchaba la oración de la hermana tan linda, pidiéndole al Señor y suplicándole por el sufrimiento que estamos pasando nosotros y muchas de nuestras familias. A nuestro alrededor hay enfermedad y en muchos casos hay muerte también. Pero eso no nos debe desanimar. Al revés, debe ayudarnos a cimentarnos más en nuestra fe expectante, esa fe llena de esperanza en la resurrección de Cristo y que con la muerte no se termina la vida, simplemente se transforma. Que con la enfermedad somos probados en la tribulación, pero en la tribulación somos fuertes porque Jesús ha vencido el mundo, Jesús ha vencido el COVID, Jesús ha vencido la enfermedad a la manera de Jesús, según la voluntad de Dios. A veces nosotros decimos, ay, pero si yo le pido al Señor y no hay modo que me responda, o sigue enfermo el hermano, o mi familia, o está en peligro de muerte. Y nosotros tenemos que pedir con esa fe expectante, porque se va a hacer siempre la voluntad de Dios. Y esa voluntad de Dios es perfecta, aunque nosotros no la comprendamos. Por eso que estamos estudiando, porque el Señor quiere que comprendamos a vivir esa vida expectante con una fe basada en la esperanza de la resurrección de Cristo y el encuentro con nuestro Padre Celestial. Y vivir en esa constante vigilancia para no caer en la tentación, como decimos en el Padre Nuestro. ¿Verdad? Tú lo dices, ahí lo dijo la hermana. Cuando la acompañamos, lo dijimos nosotros. No nos dejes caer en la tentación. Eso es estar en vigilancia. Bueno, pero todo eso hemos aprendido de que ya no tiene el mismo sentido que tenía antes de que recibiéramos las enseñanzas, porque ahora nosotros ya esta palabra que Jesús nos expresa, es esa invitación a vivir con esa esperanza puesta en la resurrección de Cristo, la comprendemos de mejor manera porque la estamos viviendo con mi corazón transfigurado por el corazón misericordioso eucarístico de Jesús. Entonces, en ese corazón lleno de la misericordia de Dios, yo comprendo perfectamente el plan de Dios y lo acepto y acepto su voluntad sabiendo de que en esa misericordia Dios va a hacer que las cosas sucedan para mi bien, aunque yo no lo comprenda. Aunque a veces tenga que separarme temporalmente de algún ser querido que tuvo que partir antes a la casa del Padre, porque así le pareció bien al Padre. Aunque yo no comprenda eso, Jesús nos anima y nos dice, mira con mi corazón de misericordia esos eventos que suceden en tu vida, no te asustes, no tengas miedo, no sufras más de la cuenta.
Sufre por el amor que le tienes a tus seres queridos, pero también llénate de gozo porque los que han partido a casa del Padre ya están con el Señor, han llegado al reino, a donde nosotros aspiramos, ya terminó su vigilancia. Ya terminó su vida expectante, su vida basada en la fe y la esperanza. ¿Sabes tú que cuando una persona llega al Señor, ya no se necesita la fe ni la esperanza? Ya esas dos virtudes ya cumplieron su cometido. Ahí ya no hay fe, ya no hay esperanza porque estamos con el Señor. La fe es esperar algo que todavía no hemos recibido. La esperanza es recibir eso que estamos esperando. Pero si ya estamos con el Señor, pues ya no tenemos necesidad de la fe, ni tampoco tenemos necesidad de la esperanza. Pero ¿de qué sí tenemos necesidad? De la misericordia de Dios, que es la caridad. Y esa es la puerta, esa es la llave que abre la puerta del corazón del Padre. Nuestra vida en testimonio de misericordia. Entonces, cuando vivimos en mi corazón, transfigurado por el corazón de Jesús, vivimos su misericordia en Eucaristía, en comunión, y nos apropiamos de su mirada, ya estamos viviendo el reino de Dios. Ya tenemos la llave en nuestro poder. Solo tenemos que vigilar, no perder la llave. ¿Qué quiere decir eso? Pues no perder, hermanas y hermanos, el sentido de lo que hemos aprendido con la fuerza del Espíritu Santo que nos abre el entendimiento. Es la llave de que mi testimonio ya no puede ser más que ser misericordioso como Jesús. Ese debe ser ya mi testimonio. Ya no hay otra duda, ya no hay nada más que aprender. Es solo dejarme llevar y transformar por la misericordia de Dios e imitar a Jesús. Entonces yo tengo que amar como Jesús y tengo que contemplar todo como Jesús. Y entonces en esa vida se me van a presentar muchas actividades que tengo que desarrollar, muchos hermanos y hermanas que tengo que ayudar, muchas circunstancias que tengo que solucionar en el discernimiento de la misericordia de Dios. ¿Verdad? Hasta ahí vamos ahorita con la enseñanza. ¿Qué vamos a descubrir esta noche entonces? Vamos a descubrir que en la parábola de las 10 vírgenes, que la llegada de ese reino implica para nosotros los cristianos una espera activa y exigente. Nada de estar pasivos. Nada de estar ahí esperando a ver cuándo llegue el esposo, ¿verdad? Que es Jesús. A ver cuándo viene Jesús. No, tenemos nosotros que estar activos para que cuando venga el Señor nos encuentre activos. ¿En qué? En la misericordia, en la exigencia de ser cada vez más santos en la misericordia. Bueno, van a decir ustedes, este Carlitos está necio con lo de la misericordia. Es que ese es el mensaje de Jesús. Toda la enseñanza de Jesús se basa en que tú aprendas a amar como ama Jesús. Toda la enseñanza. Entonces ahora que nos está hablando el Señor a través de este pecador, de manera sencilla y simple y directa, hoy el Señor nos dice, ya tienes que vivir la misericordia. Hoy precisamente el evangelio de hoy, ¿verdad? Sean misericordiosos, como su Padre es misericordioso. Mire, allí está el Señor hablándonos y nos sigue hablando y nos sigue diciendo, esa es la misión, esa es la forma de anunciar el reino de Dios. El reino de Dios es la misericordia de Dios en Jesucristo nuestro Señor con el poder del Espíritu Santo. La misericordia de Dios manifestada y reflejada en Jesús, que es la misericordia del Padre. Y ese es el reino de Dios. Entonces, cuando nuestros hermanos han partido a la casa del Señor, ¿a dónde han ido? ¿A dónde han ido? Pues a ese reino. Y ahora lo van a vivir en plenitud. Ahora, ellos ya lo están viviendo en plenitud, hermano, gloria a Dios, por todos los que nos han antecedido y que han caminado en la misericordia de Dios y cumplieron su misión. Bendito Dios, que Dios los bendiga y los tiene. Ahí están en la felicidad plena, amando y recibiendo el amor de Dios, porque como nosotros nacemos, nos movemos y existimos en Dios, ellos están llenos del amor de Dios. Bueno, entonces quiere decir que nosotros no podemos disfrutar de eso. Pues eso es lo que vamos a ver. Ahorita vamos a aprender eso. La cita bíblica que nos invitan a reflexionar es Mateo 25, del 1 al 13. Yo se la proclamo y dice así.
Ponga atención porque yo le voy a ir agregando siempre el corazón misericordioso de Jesús. Recuérdese que estas enseñanzas ya para usted ya no tienen el mismo sentido que podrán tener para otras personas que no han recibido esta enseñanza. Nosotros ahora vemos a un Jesús lleno de misericordia, deseoso de que a quien se está dirigiendo, que fue en ese tiempo a los que le escuchaban, incluyendo a sus discípulos, y a nosotros en este momento. Nos habla Jesús con sus ojos de misericordia, amándonos, queriendo nuestro bien, buscando la salvación que Él la desea tanto, que Él dio su vida por eso. Y entonces Él está convencido de que Él nos va a convencer en las palabras del Espíritu Santo expresadas por Jesús, va a cambiar nuestro corazón esta noche, más todavía de lo que ya viene cambiándola. Entonces escuchemos a un Jesús enamorado de nosotros, que está lleno de misericordia y con sus ojos nos contempla, y al contemplarnos dice, es que estas hijas mías, madres Mónicas, cuando fueron creadas allá en el seno de la Santísima Trinidad, y son buenas, son puras, son inocentes, son sanas y son santas. Y entonces que ahora yo quiero que ellas retomen eso lo que son, que regresen a ese sentido propio de su vida. Y para eso les voy a contar esta historia con todo mi amor. Entonces escuchemos a Jesús que nos habla con todo su amor, ¿verdad? Y entonces nos dice, miren, hermanas, madres Mónicas, que las amo tanto. Sucede, les voy a explicar que lo que están estudiando dice que sucede con el reino de los cielos, lo que aquellas 10 jóvenes que salieron con sus lámparas al encuentro del esposo. Y va a haber una boda, fíjese. Y entonces yo les voy a contar cómo vivir esta experiencia de la boda. Les voy a contar la historia y después les explico, dice el Señor. Entonces dice, aquellas 10 jóvenes que salieron con sus lámparas al encuentro del esposo, 5 de ellas, quiere decir la mitad. O sea, ¿qué representa? El número 5 no tiene importancia en este momento. Si son 10, 15, 20, no importa, ¿verdad? Pero el Señor usó 5, dice, porque quiere que sepamos, ¿verdad? Que hay una parte, hay una porción de personas, dice, que se actúan como prudentes y hay una porción de personas que actúan como necias. Entonces eso quiere el Señor dejarnos claro. Ante esa invitación amorosa de Jesús, no todos reaccionan igual. Entonces dice que 5 de ellas eran necias y 5 prudentes. Ay, Señor Jesús, pero ¿qué quiere decir necias y prudentes? ¿Por qué no nos explicas? Entonces Jesús nos sigue explicando, pero con mucho amor, ¿verdad? No como aquel maestro que se enoja cuando le preguntan, ¿verdad? No, Jesús no es así. Al revés, qué alegre que me preguntan, madres Mónicas. Yo lo que quiero es enseñarles. Qué bueno que me están poniendo atención. Les voy a explicar quiénes son las necias y quiénes son las prudentes para que ustedes se evalúen esta noche y a ver ustedes en dónde se sitúan, ¿verdad? Ante mis ojos, con mi amor. No las voy a regañar, no las voy a señalar y las voy a culpar. No. Si para eso les estoy enseñando. Y yo le enseño al que no sabe. ¿Se recuerda que es una obra de misericordia? Sí. Pues ya vio. Cuando usted hace una obra de misericordia, de enseñarle al que no sabe, él me está imitando a mí. Entonces, ¿cómo tiene que hacerlo? Carlitos, ¿cómo lo tenés que hacer? Lleno del amor del corazón misericordioso de Dios, porque si no, te jalo las orejas, Carlos. Todo yo, a la orden, jefe. Tengo que hacerlo como él, y tú también. Veamos. Las necias, dice, ahí nos explica Jesús quiénes son las necias. Las necias, al tomar las lámparas, en ese entonces no había energía eléctrica, hermanas. Entonces usaban lámparas que se alimentaban por aceite. Tenían una mecha, esa las ha usado usted tal vez cuando sale de excursión. Entonces, tienen su aceite y tienen su mecha, y entonces conforme se va quemando el aceite, la mecha que está mojada por ese aceite, pues entonces ilumina y dura lo que dura el aceite. Eso es lo que dura la lámpara. Pero dice que al tomar las lámparas, las necias, no se proveyeron del aceite junto con las lámparas. Entonces, tenían la lámpara, tenían la mecha, pero no tenían el combustible. ¿Qué iban a hacer entonces? Ese combustible no les iba a servir de nada a la lámpara porque no iba a poder iluminar, porque el aceite
pronto se les iba a terminar. Y efectivamente, ¿qué sucedió? Porque ve, la necia nunca prevé. Eso quiere decir la necia, la que nunca prevé, sino que siempre vive así a lo que venga, ¿verdad? Entonces dice que Jesús nos dice, fíjese qué pasó con estas necias, que no, tuvieron que encontrarse con una situación que ellas no habían previsto. Como el esposo tardaba, dice, les entró sueño y se durmieron. Todo eso está tranquilo. No es malo dormir ni que le eche a uno sueño. Está bien que se duerma uno y que tenga sueño, está bien, ¿verdad? Pero sucede que a medianoche, o sea, todavía oscuras, y faltaba todavía medianoche para que aclarara, se oye un grito que anuncian que ya llegó el esposo a la fiesta, ¿verdad? Y entonces salgan ya vírgenes a su encuentro, porque ellas eran las encargadas de recibir al esposo. Ahora ya vamos a ver cómo se celebran las bodas judías en el tiempo de Jesús. Bueno, ante ese aviso de que ya venía el esposo, pues todas las jóvenes se despertaron y prepararon sus lámparas. Entonces vinieron las necias y le dijeron a las prudentes, préstenos de su aceite que nuestras lámparas se están apagando. Ya había pasado medianoche, así que por eso es que habían gastado ya su aceite. ¿Verdad? Las necias dijeron a las prudentes, préstenos de su aceite que nuestras lámparas se apagan. Las prudentes respondieron, como no tendremos suficiente para nosotras y para ustedes, les sugerimos que mejor vayan a los vendedores y lo compren. Mientras estas vírgenes iban a comprarlo, mire, a medianoche, llegó el esposo. Las que estaban preparadas entraron con él a la boda y se cerró la puerta. Cuando regresaron las necias después de haber adquirido ese aceite, a saber dónde lo fueron a encontrar, más tarde llegaron, dice Jesús, las otras jóvenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. ¿Verdad? Pero él les respondió, les aseguro que no las conozco. Por eso estén preparados porque no saben el día y la hora, nos dice Jesús. No saben el día y la hora. Bueno, ahí está la enseñanza de Jesús. Nos la ha dado con gran amor y nos ha puesto entre las necias y entre las prudentes, dice. Y al final nos da el resumen y nos dice, por eso deben estar preparadas para el reino de Dios, para manifestar la misericordia de Dios. Deben estar preparadas en el conocimiento de que el reino de Dios es tener el corazón misericordioso eucarístico de Jesús y su propia mirada. ¿Aprendieron eso, madres mónicas? Sí. Entonces, todo aquello que nos aparte de mantenernos llenos de la misericordia de Dios, viviendo ese corazón de Jesús y mirando como Jesús, todo aquello que nos aparte es una necedad. Y si nosotros dejamos que las cosas del mundo nos aparten de las cosas de Dios, entonces nos volvemos necios. Porque no estamos previendo que para que yo logre el objetivo de vivir en plenitud la misericordia de Dios, que es el reino de Dios, yo debo de tener mi lámpara llena de aceite. Ya veremos entonces qué es el aceite. Dejamos entonces algunas pistas que pueden ayudar a que interpretemos la parábola, porque como nosotros no conocemos las costumbres que existían en el tiempo de Jesús cuando había una boda. Y por eso es que a veces dice uno, bueno, pero qué raro esto, ¿verdad? ¿Y por qué esperaban al esposo? ¿Y por qué cerraban la puerta? ¿Y por qué no dejaban entrar gente? ¿Y para qué se necesitaba el aceite? Bueno, Jesús nos explica. La parábola de las vírgenes prudentes dice, frente a la necesidad que los cristianos tenemos de vivir en permanente preparación para el juicio final y la venida de Cristo, significa que nosotros debemos prevenir, estar dispuestos a hacer todo lo necesario para vivir el amor de Dios. Mire, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Estar dispuestos a hacer todo lo necesario para vivir el amor de Dios y amar a los hermanos durante toda nuestra vida aquí en la tierra. Y eso es lo que nos dice Jesús para que nosotros nos preparemos. ¿Le parece difícil, hermana?
hacer todo lo necesario para vivir el amor de Dios. Y con ese amor amar a los hermanos durante toda nuestra vida. ¿Le parece difícil eso? Antes sí, ahora ya no. Ahora ya tenemos el corazón de misericordia de Jesús. Ya sabemos que a través de los sacramentos recibimos la gracia. Ya sabemos que a través de la Eucaristía nos encontramos con Jesús. Nos consagramos con Él, poniendo en la cruz de Él todas nuestras debilidades, pecados e infidelidades, donde Él nos sana en la consagración y nos unimos a Él cuando dice, beban mi sangre, coman mi carne, coman mi cuerpo. Nos unimos a Jesús para que la comunidad escuche, nuestra familia escuche que nosotros estamos ahí dispuestos a que nos coman, a que beban de nosotros. Pero ¿qué van a comer y qué van a beber en nosotros? Lo que recibimos después en la comunión. Cuando comulgamos con Jesús, Él nos da su corazón de misericordia. Y eso es lo que vamos a dar como comida a nuestra familia, a nuestro prójimo. Esa es la sangre que vamos a dar como bebida a nuestra familia, a nuestro prójimo. Por eso es que cuando recibimos la gracia de la Santa Eucaristía, salimos como Jesús. Llevamos su corazón y su mirada y llevamos su misericordia. Ahí estamos previniendo. Ahora, si yo no prevengo, entonces no comulgo. Entonces no voy a misa. Entonces no me confieso. Entonces no oro. Y cuando hacemos todas esas cosas del mundo, es como que si hubiéramos salido a buscar el aceite que necesitamos, que es la misericordia de Dios en el mundo. Ahí no lo vamos a recibir. Ahí no lo vamos a recibir. Ay, no, yo tengo grupo hoy, pero no tengo ganas hoy porque prefiero ver una película en Netflix. Dejaste la enseñanza por Netflix, por una película. ¿Verdad? No era el momento para ver la película de Netflix. Tienes todos los días en cualquier horario, pero tenía que ser en el horario de Madre Mónica de 8 a 9, los días jueves. Tenía que ser ahí. Necia. Esas son las vírgenes necias. Ahí nos comportamos como necios, cuando en lugar de estar en lo que debemos estar, no estamos. Yo creo que está bien claro, ¿verdad, hermanas? Ok, entonces, para prevenir, dice, como dice Jesús, manténganse vigilantes. Ayúdanos, Señor, a no caer en la tentación. Para prevenir, lo que debemos hacer es todo lo necesario para vivir el amor de Dios y con ese amor de Dios amar a los hermanos durante toda nuestra vida. Bueno, el cortejo de los novios en el tiempo de Jesús, en ese tiempo las familias se ponían de acuerdo sobre la dote. O sea, era algo que daban. A veces eran animales, a veces era dinero, a veces eran terrenos. Era como una transacción en donde yo daba algo por casarme con una mujer, ¿verdad? Tenía que dar algo y las familias establecían cuál era el precio que quien estaba aspirando a casarse con ella tenía que pagar, ¿verdad? Había una isla, yo me recuerdo de una historia, había una isla donde habían esas costumbres pero ahí no había dinero, ahí lo que tenía, lo valioso eran que tenían animales, ¿verdad? Animales, vacas, por ejemplo, o bueyes, cabras, ovejas. Y entonces, pues, los novios, las familias pedían, ¿verdad? Digamos, mire, aquí mi hija, pues, con una oveja, usted va a poder casarse con ella. Entonces dice que uno de los novios, ¿verdad? Llegó y le pidieron una oveja y una vaca que era más valiosa. Y entonces todos diciendo, ay, qué tonto esto, qué bruto. No le pidieron pues la oveja que era más barata y tenía que caer ahí con la vaca, ¿verdad? Que es más, ¿cómo le va a dar una vaca? Y entonces le preguntaron, ¿verdad? Que por qué había hecho eso, ¿verdad? Y la respuesta de él es porque no quiero que nadie, ¿verdad? Se compare al precio que he pagado yo por la mujer que yo amo. Imagínense usted cómo se sintió esa mujer. Valorada, ¿verdad? Sobre todas las mujeres del lugar. ¿Y quién le dio el valor? El novio.
El novio porque la amaba de verdad. Porque a él le importaba más lo que pensara la novia y cómo se sintiera que lo que él podía gastar. Pues lo mismo hace el Señor con nosotros, ¿verdad? Lo mismo. Pero en este caso de la boda existía esa costumbre, ¿verdad? Entonces las familias ponían la dote y establecían la fecha de la boda. Entonces se organizaba un banquete de bodas, fíjese usted. Antes de iniciar el banquete se organizaba un cortejo, un desfile, que acompañaba a los esposos a la sala del banquete en la casa del esposo, casi siempre, ¿verdad? Por eso que el que viene es el esposo, porque viene a su casa. En la historia de Jesús, el esposo viene a la casa, a su casa como esposo. Pero ahí es donde llegan todos los invitados, ¿verdad? Para el banquete de bodas. Y entonces llegan en un desfile que acompañaban a los esposos, ¿verdad? Entonces los esposos venían, ¿verdad? Y entonces dice, viene el esposo, ya vienen los esposos, ¿verdad? Y entonces los invitados ya tenían que estar presentes esperando a los esposos para comenzar el banquete de bodas. No había un horario preciso para la ceremonia, así que nadie sabía exactamente cuándo podía empezar la fiesta. Por eso que Jesús dice, bueno, el esposo llegó a medianoche, nadie sabía cuándo iba a llegar, ellos tenían que estar nada más a la expectativa de esperar cuando llegaba, como nosotros, ¿verdad, hermanas? ¿Cuándo va a venir Jesús en su segunda venida? Nadie sabe. Pero el Señor nos está diciendo, yo voy a llegar y voy a estar con aquellos que quieran conmigo acompañarme en el banquete del reino de Dios. Aquellos que se han preparado con el aceite y con la lámpara y están despiertos. Aquellos que se han mantenido alertas para el momento en que yo llegue, ellos estén listos y preparados. Bueno, los invitados a las bodas judías del tiempo de Jesús que asistían eran de las dos familias y sus amigos. Y saben, miren, una cosa curiosísima. Casi todo el pueblo llegaba. Era fiestón, va, loco. Un fiestón. O sea, un casorio era la fiesta del pueblo. Entonces, cuando los esposos habían entrado con los invitados, dice, se cerraba la puerta con el objetivo de impedir que los bandidos, los maleantes, se mezclaran entre los invitados. Por eso es que cerraban las puertas. Ya habían entrado los esposos, su cortejo, y todos los invitados. Y entonces cerraban la puerta para que no hubiera colados. ¿Ah? Yo me colé a varias fiestas estando en la universidad. Me acuerdo que me colé en una fiesta en el Parque de la Industria que era del belga, el colegio belga guatemalteco. Ahí nos fuimos a colar con los compañeros de ingeniería, ¿verdad? Chute uno, pero bien, fortaleza y convencimos a la derecha y nos dejó entrar, ¿verdad? Porque nos colamos. Pero en las fiestas judías, ellos evitaban que se hicieran colados porque los que participaban eran familia y el pueblo era conocido y cualquier desconocido ya se cuidaban porque había maleantes que llegaban a los banquetes a robar, ¿verdad? Entonces esa es la razón por la cual cerraban las puertas. Cuando Jesús se refiere a que el esposo entró con los invitados, se refiere a esto y entonces cerraron las puertas, ¿verdad? Cuando Jesús llega como rey de toda la creación al seno del Padre, ya habiendo puesto el Padre a sus pies toda la creación, se va a cerrar la puerta. Y entonces ahí dice, cuando se cierra la puerta, los que llegan tarde, los que no fueron previsores, los que no empezaron a vivir el reino de Dios antes, los que desperdiciaron su tiempo en las cosas del mundo con el espíritu mundano, en lugar de vivir el Espíritu Santo, entonces no van a poder entrar, porque van a ser considerados como maleantes, o sea, como malos, como aquellos que no obedecieron ni se sujetaron al señorío de Jesús. Entonces, hay otra información muy importante en relación a esto. Jesús instruye a sus discípulos porque esta parábola solo se encuentra en San Mateo, ¿verdad? Y entonces,
¿Por qué solo se encuentra en San Mateo y no se encuentra en los otros evangelios? Porque esta parábola está dirigida a sus discípulos y fue expresada en privado por Jesús, como lo hace con nosotros hoy. Hoy nos está hablando en privado a nosotros, sus discípulos y discípulas misioneras de Jesús, y nos habla de esto, porque Él quiere que estemos seguros de lo que hemos estado estudiando, ¿verdad? Que podemos perder esa plenitud del reino de Dios si no estamos vigilantes. Pero el estar vigilante no consiste en nada aquello que sea algo de sufrimiento, en algo que nos lleve a pegarnos en el cuerpo, a mantener aquellas dietas terribles, a vivir a pan y agua, a ir de rodillas a esquipulas. Nada de eso nos está pidiendo el Señor. Y nos pide que ese corazón misericordioso eucarístico que nos ha dado, lo mantengamos. Que estemos atentos a no perderlo, para que podamos amar como ama a Él. Y ahí ya estamos preparados. Ahí ya estamos preparados. Entonces nos dice la enseñanza que la importancia de estar preparados, la parábola ofrece un llamado a los discípulos de Jesús, a nosotros, a vivir un amor personal y lograr también un trato íntimo con Jesús, porque es la única manera, comulgando con el Señor, consagrándome con Jesús y comulgando con Él en la Santa Misa, encontrándome con Él en la oración, teniendo ese trato íntimo con el Señor, me va a permitir reconocerlo. Dice la parábola que reconocieron que venía el esposo. O sea, lo reconocieron. ¿Sabe qué quiere decir reconocerlo? Es el aceite. El aceite es que nosotros ya podemos reconocer a aquel que nos está dando su corazón misericordioso eucarístico. Ya reconocemos a Jesús en la consagración cuando decimos Señor mío y Dios mío. Y ahí estamos recibiendo a Jesús, que es el aceite. Las necias no tienen el aceite de Jesús porque no se confiesan, no van a misa, no hacen oración, no pertenecen a una comunidad, no leen la palabra de Dios ni la escuchan. Viven en el mundo. Entonces están en el mundo viviendo el espíritu mundano en lugar de prepararse para estar llenas del aceite de la misericordia de Dios, que solo se obtiene a través de Jesús. Entonces nosotros somos como esas vírgenes prudentes, ¿verdad, hermanas? Cada una de ustedes es esa virgen prudente que está guardando el suficiente aceite, que es el aceite que usted recibe a través de los sacramentos, especialmente el sacramento de la Eucaristía, cada vez que comulga con el Señor. Entonces no se vale ahora, para estar prevenidas, una comunión semanal o al mes. No, hermana. Tienes que llenarte del aceite de la misericordia de Dios y comulgar con la mayor frecuencia posible. Si es por edad y por cuidarte prudentemente, pues puedes hacer una comunión espiritual cuando estés viendo la misa por televisión o escuchándola por radio, ¿verdad? Ahí comulga con Él, pero comulga con el Señor. Vive la experiencia de encontrarte con Jesús vivo y resucitado, porque Él es el que te da el aceite. Ese aceite que es la misericordia de Dios. Entonces ya comprendimos. Las vírgenes necias no tienen el aceite. ¿Qué quiere decir? Son todas aquellas hermanas y hermanos que no tienen la misericordia de Dios en plenitud como lo tienes tú hoy. Pero tú puedes perder ese aceite si no vas con aquel que te da el aceite, que es Jesús. Entonces, si tú no tienes esa disciplina, ¿verdad? Para ir a los sacramentos, participar en la Eucaristía, escuchar la palabra de Dios, la homilía, la predicación, ¿verdad? Participar en las oraciones comunitarias y en tu oración personal, entonces tú no estás llenando tu lámpara del aceite de la misericordia, por lo tanto, te vas a quedar como esa virgen necia que no va a poder entrar al reino de Dios. La enseñanza es bien sencilla, ¿verdad? Y Jesús, mire qué bárbaro, cómo utiliza los ejemplos tan sencillos de lo que vivía Él en su época y ahora nos hace vivirla a nosotros. Hoy la pregunta sería si aceptas tú formalmente la invitación que Jesús te hace de vivir un amor personal e íntimo con Él. Que si tú vas a estar
constantemente viviendo y a los pies de Jesús, escuchando su palabra y recibiendo su misericordia, comulgando con Él en la Santa Misa, que te permita reconocer la misericordia y reconocer a Jesús. ¿Quieres tú aceptar esa invitación? Pues dile al Señor, sí, Señor, yo acepto. Yo acepto vivir tu amor y tu misericordia y no me quiero apartar jamás de los sacramentos ni de mi iglesia católica. Yo aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad y ya sé que tu voluntad es que yo sea misericordiosa y que tenga ese corazón eucarístico que tú me das en la Santa Eucaristía y todo mi esfuerzo tengo que ponerlo, Señor, todo lo que haya que hacer para llegar a recibirte en esa Santa Eucaristía, Señor. Esa debe ser mi meta, si no puedo diario, pues semanal. Debe ser prepararme para eso, disponer el tiempo totalmente. Es lo más valioso que tengo yo en mi vida. Ese tiempo de la Santa Misa Dominical no se toca, es intocable. Yo me encuentro con el Señor porque necesito su gracia, necesito llenar mi lámpara del aceite de la misericordia de Dios. ¿Será que al igual que las vírgenes, nosotros prudentes, las previsoras, dice, veamos qué pasó con esas vírgenes, dice, las vírgenes sensatas previeron lo que podía suceder. Se plantaron preguntas, o sea, se hicieron cuestionamientos, como nos hemos hecho nosotros en cada enseñanza ante el altar ahí que usted tienes en Jesús o ante el Santísimo, haciéndole las preguntas que nos pone en estos PDFs. Por eso le preguntaba a la hermana si lo había leído, porque ella tiene que leerlo y todas, leerlo y hacerle las preguntas a Jesús, delante de Jesús, porque a mí no me tienen que responder nada. Es al Señor, ¿verdad? Y entonces dice que se plantearon preguntas, estas vírgenes prudentes, que imaginaron lo que podía suceder. Se preocuparon por hacer frente a todas las eventualidades que vengan. Es que tenemos mucha actividad el domingo, pues entonces vamos a tener y tenemos esta actividad familiar y todo. Bueno, pues vamos sábado en la noche, pues a la Santa Misa. Ah, no. Ya no pude porque como tuve que hacer, ahí está. Entonces dice, se preocuparon por hacer frente a las eventualidades. En otras palabras, su pensamiento estaba centrado en la idea de participar en la boda del Cordero, que es la Santa Misa, hermana. Para nosotros es la Santa Misa. Puede ser que nosotros ya lleguemos tarde y estén cerradas las puertas. Y ya no estuvimos con el esposo, ni con los invitados a la boda del banquete del reino de Dios, porque no fuimos a misa. No fuimos. Nosotros lo elegimos voluntariamente. Quiere decir que aún todavía nuestro pensamiento no está centrado ni preocupado para enfrentar cualquier eventualidad. Mi pensamiento todavía no está centrado en esa idea de participar en las bodas, ¿verdad? En donde yo no voy a reparar si tengo ganas o no, si tengo energías o no, sino que yo tengo que estar a la altura de esa tarea, como hicieron estas vírgenes prudentes, que no importa que llegó a medianoche, pero ellas estaban preparadas, llenas de la misericordia de Dios, llenas del aceite. Entonces pudieron encender las luces, la luz de su corazón. Y esa luz de su corazón es la que recibe a Jesús. Y Jesús nos dice, vengan, amadas de mi Padre, benditas sean, vengan. Ustedes iluminan y reflejan la misericordia del Padre como yo lo hago. Bienvenidas a la boda del Cordero. Bienvenidas por ser previsoras, por haber puesto su esfuerzo, por haberlo puesto como el centro del sentido de su vida. De este modo, dice, participaban estas vírgenes, escuche bien esto, haciendo eso, participaban las vírgenes ya en las bodas desde el comienzo. Quiere decir que ahorita ya puedes tú y yo participar de la boda. Ya. Si tú te dejas transformar el corazón por el corazón misericordioso eucarístico de Jesús. Si tú dejas transformar tu mirada, que nace de tu corazón nuevo, para contemplar la creación, a las personas que amas
y a todo el prójimo. Si tú entonces logras eso, hermana, con la perseverancia en los sacramentos y especialmente en la Santa Misa, con la perseverancia en la oración comunitaria y en la oración personal, entonces vas a tener tu lámpara encendida, como quiere Jesús que tengas. Y desde ya disfrutas del reino de Dios, porque cuando tú tienes el aceite de su misericordia, ya estás viviendo el reino de Dios. Entonces sería que nos preguntáramos hoy, al igual que estas vírgenes, mi pensamiento como Madre Mónica está centrado en la idea de participar en las bodas del Cordero. Mi pensamiento está orientado a que tengo que ir a la Santa Misa y a los sacramentos a recibir la gracia de la misericordia de Dios. Que eso es lo más importante en mi vida para yo poder vivir la misericordia que pide Jesús. Que no reparo en ninguna energía ni en ninguna previsión para estar a la altura de esa tarea. Esas son las preguntas que nos hubiéramos hecho al principio de esta catequesis. Pero ya a esta altura, hermanas, la respuesta es sencilla. Claro que sí. Yo estoy dispuesto a entregar mi vida para recibir la vida de Dios en la Santa Eucaristía, porque mi corazón ya es el corazón misericordioso de Jesús, que descubre a ese Jesús y a ese Padre y a ese Espíritu Santo, que me quiere llenar de su amor. ¿Y cómo no voy a ir a ese banquete en donde me está ofreciendo su misericordia? ¿Cómo no voy a ir a ese banquete a consagrarme con Jesús ante el Padre para ser perdonado por mis errores? ¿Cómo no voy a ir a esa santa cena presidida por Jesucristo, bajo el amparo del Padre, con el poder del Espíritu Santo, para comulgar con Jesús y que Él siga dándome la gracia, el aceite de su misericordia, para que yo pueda encenderme de nuevo y cada vez que yo salga de comulgar con el Jesús, yo lleve la llama, la antorcha del amor de Dios para compartirlo. ¿Cómo no? Entonces, la respuesta nuestra ya es, sí, Señor, aquí estamos. Aquí estoy con mi corazón misericordioso, como el de Jesús. Aquí estoy con mi vista y mi mirada contemplativa, como la de Jesús. Aquí estoy yo dispuesto. Entonces la pregunta es, ¿tú estás dispuesta a vivir esta experiencia, hermana? Yo estoy seguro que sí. Bueno, la iglesia está celebrando ahorita el 52 Congreso Eucarístico Internacional. Tal vez alguna lo ha visto en las redes. Yo estoy recopilando las enseñanzas porque las voy a comunicar. Ya les voy a enviar los videos cuando lo haga, para que ustedes también puedan recibirlo ahí en familia. Pero uno de los sacerdotes, porque pude participar en alguno de las ponencias ahí de los obispos invitados, precisamente uno de los primeros, habló precisamente de esto y dijo, sí, efectivamente, cuando nosotros nos consagramos con Jesús, y nos donamos como Él para que nos tomen y nos coman, ¿verdad? Simbólicamente con Jesús. Y comulgamos con Jesús, efectivamente, Él nos da su corazón misericordioso eucarístico. Ese es un hecho. Eso dijo el obispo, ¿bien? Lo que hemos estado estudiando. Y también nos da su mirada que contempla con esa misericordia todo lo creado. O sea, que salimos como hombres nuevos, salimos como Cristos. Pero falta algo ahí, dice, y que va muy acorde a esta enseñanza. Falta algo ahí. Falta que quien recibe a Jesús, que eres tú y yo, lo deje actuar en mí y en ti. Que esa misericordia que recibimos, que efectivamente recibimos, la dejemos en libertad para que se manifieste ese corazón misericordioso. Porque decía el padre, el obispo decía, porque también hay algunos que van a misa, se consagran al Señor, comulgan con el Señor, reciben el corazón misericordioso eucarístico, reciben esa visión de Jesús porque Jesús ya vive en ellos, pero cuando salen de la iglesia, el testimonio que dan es del hombre viejo, de la mujer vieja, antes de recibir a Cristo. Entonces comulgaron, recibieron, pero cuando actuaron, su testimonio fue equivocado. Entonces ya a la altura de esta enseñanza, esa es la enseñanza de hoy. Jesús te dice, ya tomaste conciencia de lo que estás recibiendo, ya recibiste el aceite de la misericordia de Dios en la Eucaristía, participaste de la boda del Cordero.
El Señor te dio su mirada para que contemples a tu esposo, a tus hijos, a tus padres, a tu prójimo, la creación. Ya te lo dio. Ahora, ¿lo estás viviendo? ¿Lo estás haciendo? ¿Lo estás poniendo en práctica, hermana? Porque si no, ya no pasamos de esta enseñanza. Aquí el objetivo de este tema, el objetivo de que Jesús nos haya enseñado que tenemos que ser como las vírgenes prudentes, que están decididas a estar preparadas para que el esposo no pase de largo, para que Jesús no pase de largo en nuestra vida, hermanas. Estamos decididas, ya sabemos que la fuente de la gracia, de la misericordia, la fuente de ese aceite que hemos recibido gratuito. Fíjese que las necias tuvieron que buscar cómo comprar, pero el reino de Dios no se compra. Por eso es que no pudieron entrar. Ellas fueron al mundo a comprar amor. ¿Y qué amor recibieron? El amor egoísta, el amor vanidoso, el amor de la fama, el amor de sentirse más que los demás, el amor propio inflado, ahí creyéndose uno mejor que otros, creyendo uno que la voluntad de uno es mejor que la voluntad de Dios. Ese es el amor que ellas fueron a comprar. Por eso no podían entrar, porque sus lámparas estaban apagadas, porque eso no enciende el corazón. Sus corazones estaban apagados, no pudieron entrar. No porque el esposo Jesús no las dejara entrar, no las hubiera invitado, ellas estaban invitadas, como nos invita a nosotros, hermanas. Entonces ahí viene cabal. Mire, escuché la enseñanza que era para mí primero y después se la comparto para usted, para este tema, ahí lo vamos a dejar, para dejarlo como un punto final y conclusivo ya de esta enseñanza. ¿Verdad? Tú tienes que ser, y yo, como esas vírgenes prudentes que están totalmente decididas a recibir la gracia de la misericordia por todos los medios, especialmente por la Eucaristía, para que mi lámpara esté llena del aceite de la misericordia de Dios. Y efectivamente, ya que he confirmado, el apóstol, el obispo nos confirma que recibimos ese corazón de misericordia eucarístico de Jesús en la Eucaristía. De que él decía, ¿verdad? Nosotros adquirimos su mirada porque ya no somos nosotros los que vivimos, sino que es Cristo el que vive en nosotros. Todo eso es real, todo eso existe, hermanas. Eso es verdadero. Pero decía el obispo, yo he visto salir a las personas con ese conocimiento, pero no se dejan guiar por el espíritu de la misericordia de Jesús. Por lo tanto, ellos dicen, ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Pero cuando dan su testimonio, no se les nota. Entonces hoy el Señor nos dice, yo necesito que a ti se te note. Se te note. En tu manera de ser, en tu manera de actuar, en tu manera de pensar, en tu manera de reflexionar, en tu manera de creer, en tu manera de esperar, en tu manera de orar, en tu manera de hablar con los hermanos y las hermanas, con tu familia, en la manera en que tú estás viendo y descubriendo a esos seres que Dios ha hecho para ti, que te ha dado el privilegio de compartir con ellos tu vida, y que también a ellos les ha dado el privilegio de que tú compartas con ellos tu vida. Pero ¿qué vida? ¿Qué vida vas a compartir? ¿La del mundo o la vida de la misericordia de Jesús? Y ahí es donde empieza, miren, cuando le vamos dando paso a ese corazón de misericordia eucarístico que hemos recibido en la Santa Misa, después de habernos confesado. Ahí vamos. Y día a día, poco a poco, vamos dejando que ese corazón se vaya manifestando. Ya no tanto grito, mejor si no gritas. Ya no tanto enojo, mejor si no te enojas. Ya no tanto desesperación, ya no tanto palabras de desánimo. Ay, qué mal estamos. Ay, santo Dios, ¿en qué vamos a parar? Ay, Dios santo, ya no, hermana. ¿Dónde está el corazón misericordioso de Jesús? Ahí. Ahí está todo tu corazoncito angustiado, sin fe y esperanza. Y ¿sabes qué es lo peor? Como te dije en una enseñanza pasada.
que los demás te miran. Tu esposo te mira, tus hijos. Y dicen, bueno, ¿y entonces para qué está invirtiendo tiempo los jueves en la noche? No dicen que Carlitos le entienden, pues, y que les gustan las anécdotas. ¿Y la práctica qué? A mí me van a echar la culpa. No. Yo sé que ustedes están haciendo el esfuerzo. A eso se refiere para finalizar la enseñanza. Jesús nos pide que como estas vírgenes prudentes hagamos todo el esfuerzo de nuestra parte y lo demás se lo dejemos a la gracia de Dios. Nosotros dispongámonos, pero dispongámonos a lo verdadero, hermanas. Concluyendo, lo verdadero es que tú verdaderamente asumas el corazón misericordioso, eucarístico de Jesús, que con ese corazón tengas esa mirada que contempla, como contempla Jesús todo lo creado, especialmente tu familia y el prójimo que va a poner en tu camino, y vivirlo, que es la parte que ahora nos está pidiendo el Señor. Vívalo. Su testimonio de vida tiene que ser esas madres mónicas. ¡Hala! Y es que es Jesús. Yo cuando veo a esas madres, es Jesús. Me habla como Jesús, me anima como Jesús, me fortalece como Jesús, ora por mí como Jesús, me impone la mano, me da paz como Jesús. Es que solo de verle los ojitos, dice solo de verle su rostro manifiesta a Jesús. El amor de Dios es tan misericordiosa. ¿Cómo ha cambiado? ¿Cómo sirve ahora? Ya no se enoja, ya no tira platos, ya no reclama. ¡Qué linda! ¡Qué mujer más maravillosa la que Dios me está dando! Dirá el esposo, los hijos. ¿Qué les está pasando a esas madres mónicas? Y la respuesta es que Jesús las está enamorando y las está convirtiendo en esas bellas, maravillosas y perfectas mujeres que Dios ha creado, que es cada una de ustedes. En su manera de ser, en su carácter, en su temperamento, con sus bondades, con sus talentos y también con sus debilidades. Así como yo las tengo. Pero el Señor me ama así. No para que me quede así, sino que me dice, imítame. A ver, Carlitos, a ver, ¿qué es lo que te cuesta? Ay, me cuesta esto. Ah, yo te ayudo. Pídeme la gracia y ve al sacramento, comulga conmigo, escucha la palabra, ora, habla conmigo. Y entonces ahí está toda la solución, hermanas. Vivir nuestra vida religiosa significa vivir con Jesús en todo momento, en todo lugar, en todo instante. Y usted puede orar todos los días y en cada momento. Yo, mire, parezco loco, ¿verdad? A veces me sale porque verbalizo la oración, ¿verdad? Y se escucha, ay, amado Jesús, yo estoy aquí amándote y te pido que... Ay, me escuchan otras personas, ¿verdad? Ay, se me salió. Ando ahí con el Señor, ando ahí charlando. Bueno, yo les voy a dejar al Señor porque Él se queda con ustedes para que ustedes charlen con Él esta noche. Y entonces Él les va a preguntar, ¿ustedes son como las vírgenes necias que quieren seguir con el espíritu mundano, haciendo las cosas a su manera y como a ustedes se les da la gana? Como usted cree que son las cosas sin preguntar la voluntad de Dios, sin pedir el discernimiento, ¿eso es lo que quiere? ¿O va a ser usted como las vírgenes prudentes que esta enseñanza le he enseñado, que se dejaron que yo le llenara su lámpara con el aceite de la misericordia y que iluminaron a todos, a su familia, a su comunidad, a su iglesia? Miren, hermanas, decía la hermana, ayúdanos, Señor, para que esto que estamos viviendo y esta sociedad en la que estamos viviendo sea transformada. Todo comienza cuando tú te transformas y llevas la llama, la antorcha de ese aceite de la misericordia de Dios. Ahí se está transformando todo. La transformación del mundo, de la cultura, de la sociedad comienza en ti. Ya deja de poner los ojos en otros. Es que ellos deberían hacer aquí, ellos deberían hacer allá, los políticos, los religiosos, los curas, el Papa. Deja de poner los ojos ya en otras personas. Hoy el Señor, por eso es que a sus discípulos les da esta enseñanza. Tú eres discípula misionera de Jesús, Madre Mónica. Por eso te la da. Y te la da directa y fuerte. Porque el llamado es porque te ama Jesús y quiere que seas santa. Así que a manifestar ese corazón de misericordia, esforzarse. Es que a mí me cuesta, hermano Carlitos. Bueno, pues vaya más seguido a los sacramentos. Es que me cuesta aprender, pues lea lo que le mando. Medítelo, reflexione.
Hable con Jesús al respecto. Déjese amar por el Señor. Y pídale que le ayude a ser esa mujer maravillosa que usted ya es. Bueno, vamos a terminar. Fíjese que me voy a tomar un par de minutos más, perdonen. El día de hoy, se recuerdan que yo les había pedido que me ayudaran a orar por mi maestro Vicente Donis, mi maestro, amigo y hermano. Pues hoy me enteré que hace 7 días falleció, no, hasta hoy me enteré. Yo iba a mandarle mis videos y todo, llamándolo, y no me respondía la llamada. Y hoy me enteré porque salió ahí un anuncio de que el día de mañana hay una misa de sus 9 días. ¿Verdad? No tuve el conocimiento hasta el día de hoy. Me entristecí en mi corazón, pero a la vez, hermanas, estoy lleno de gozo, fíjese. Y dirá usted, ¿cómo es posible? Sí, porque fíjese que mi hermano Vicente, hasta en su muerte me sigue enseñando, porque él fue como una virgen previsora. Él toda su vida, en su testimonio de vida, buscó agenciarse de un corazón misericordioso de Jesús y lo logró. Lo logró. Y entonces él, cada vez que yo hablaba con él, yo les di testimonio a ustedes de él y les decía, es que cada vez que me habla me enseña. A veces no me habla y me enseña, porque tal vez y yo era el hablador y era el cinés y me estaba enseñando que no hablara como loro. Y entonces, mire, yo me acuerdo de todo eso y digo, yo, gloria a Dios. Y gloria a Dios, ¿por qué? ¿Sabe por qué, hermana? Porque nosotros creemos en Jesús y lo amamos. Creemos en su palabra y Él nos dijo que Él es la vida, esa es la resurrección. Él es la resurrección y la vida. Y que todo que cree en Él, aunque muera, vivirá. Y yo sé que Vicente está vivo con Jesús resucitado ahí en la casa del Padre, en donde ha preparado el Padre una morada para Él especialmente. Y ahí lo ha acogido ya. Cumplió su misión, corrió la carrera, hermanos, hermanas, y llegó a la meta. Llegó a la meta porque se propuso hacer de su vida ese camino de perseverancia en la misericordia de Dios. Se estuvo alimentando de los sacramentos, recibió la unción de los enfermos. Él estaba en gracia de Dios, se mantenía en gracia de Dios, predicaba, oraba, enseñaba. Yo soy fruto de esas enseñanzas y ustedes también. Que mucho de la forma en que le he enseñado, Él me la enseñó. Jesús lo utilizó para enseñarme. Y entonces hoy con este tema, fíjese, cabal, ¿verdad? Porque yo celebro la vida y el legado de Vicente Donis, que es un apóstol, un discípulo misionero de Jesús, que ha regresado a la casa del Padre, que ha llegado, fue invitado a la boda, entró antes de que cerraran la puerta y ya está gozando de la boda del Cordero con Jesús. ¿Qué me enseña eso, Vicente? Que yo debo hacer lo mismo. ¿Y qué le enseño yo? Así como Vicente me enseñó, que tú debes hacer lo mismo. Haz todo tu esfuerzo, céntrate en mantenerte en la gracia de Dios, llena de la misericordia de Jesús, y practícala para que lo que dijo el obispo se cumpla. Solo le falta al católico que comulga de verdad, que viva lo que en la comunión ha recibido. Amén. Démosle gracias a Dios. Padre Santo y bueno, hoy te damos gracias infinitas por la misericordia y amor con que nos has enseñado acerca de esta parábola, que yo no la comprendí así como hoy la he recibido. Hoy he aprendido que yo tengo que ser como esas vírgenes, prudentes. Me has puesto la contraparte de las vírgenes necias y ahí me he descubierto en algunas áreas que tengo que mejorar, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Ayúdame, dame el aceite de tu misericordia. Yo iré a confesarme. Cada vez que sienta que yo estoy apartándome de ese aceite, que no estoy adquiriendo ese aceite, voy a ir a confesarme, Señor. Y después voy a ir a consagrarme, a comulgar contigo en la Santa Misa. Voy a escuchar con detenimiento tu palabra, viviendo la experiencia que viví hoy. Porque mira, Jesús, gracias por contarnos esa historia como se la contaste a los discípulos. Con ese amor, con esa misericordia, explicándonos, porque no sabemos.
Ahora ya comprendí yo que eso de vivir el reino de Dios en plenitud es como lo vivió Vicente, el maestro de Carlitos, que lo vivió en plenitud y entregó su vida para el evangelio. Entregó su vida para que otros aprendieran. Y mire qué bien, qué alumno que aprendió. El más necio y el más pecador aprendió al fin. Ese es el logro de la gracia de Dios en Vicente. Todo el fruto que yo pueda dar en mi ministerio, la mayor parte, va a ser y es una ofrenda para el alma de Vicente. Porque él supo enseñarme el objetivo de esta parábola como Jesús. Llénate de la misericordia de Dios y vívela. Disfruta tu vida porque ese es el sentido de tu vida, Carlitos. Así como lo hice yo. Espero que ustedes también lo hagan. Bendice entonces a estas hermanas, Señor, con tu gracia, con el poder del Espíritu Santo, con la intercesión de Virgen Santísima, nuestro amado Padre San José y San Agustín, y todos los santos. En el nombre de Jesús. Amén. Alabado Amén. sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Amadas hermanas.